¿Qué tal? Esto es Salvando la Guardia, yo soy el Dr. Oscar y hoy vamos a hablar de crisis asmáticas. Si tú escuchas que a tu paciente le chifla el pechito y no se acaba de atragantar con un silbatito, aguas, a lo mejor tiene una crisis asmática. El asma es una enfermedad broncopulmonar inflamatoria crónica que se acompaña de hiperreactividad de las vías respiratorias. Esta suele ir acompañada de presentaciones en forma recurrente de accesos de tos, sibilancias o chiflitos en el pecho, de dificultad para respirar y de aumento en el trabajo respiratorio. Esto es secundario a una obstrucción del flujo de aire con una disminución del flujo expiratorio. Existen diferentes tipos de asma. Puede ser asma alérgica, no alérgica, de inicio tardío, de disminución del flujo persistente en la vía aérea por remodelación o incluso asma asociada a obesidad. Entre los agentes desencadenantes podemos encontrar las infecciones respiratorias, principalmente virales, ocasionadas por rinovirus o virus sincitial respiratorio, aquellos ocasionados por alérgenos, que pueden ser alimentarios o de otro tipo, por algunos fármacos como la administración de AINES o de beta bloqueadores, por ejercicio, por estrés emocional u algunos irritantes que son específicos para cada paciente. Todo esto puede desencadenar una crisis o exacerbación asmática. Según la rapidez con la que se instaure este tipo de exacerbación asmática, vamos a encontrar dos tipos. Las de instauración rápida, que hace referencia a aquellas en las que se presenta en menos de 3 horas, normalmente está ocasionada por broncoconstricción y es secundaria a lo mejor algún fármaco, alimento, estrés emocional o algo muy agudo. Suelen tener una respuesta más rápida al tratamiento, pero a veces son más peligrosas porque es muy súbito y el riesgo vital puede estar presente. Aquellas que son las del otro tipo de instauración lenta se instalan de entre días y semanas. Normalmente están ocasionadas por la inflamación que se genera en la vía aérea y usualmente están asociadas a infecciones de vías respiratorias superiores y a un mal control en el tratamiento. Los objetivos de tratamiento ante las exacerbaciones asmáticas son principalmente la preservación de forma inmediata de la vida del paciente, una disminución de las complicaciones asociadas, y eso se logra mediante una detección precoz y oportuna de que está ocurriendo una crisis asmática, del tratamiento adecuado que se le brinde y de una referencia oportuna en aquellos casos que lo requieran. También hay que tratar de, a partir de ahí, prevenir que se vuelvan a presentar nuevas crisis asmáticas y hacer reajuste de tratamiento para que esto no vuelva a ocurrir. Así que cuando nos encontramos ante una crisis asmática, la evaluación inicial debe incluir 3 cosas principalmente. La primera, análisis del riesgo vital, es decir, qué tanto riesgo tengamos de que el paciente pueda incluso fallecer. 2, la evaluación de la gravedad del cuadro como tal, que puede ser leve, moderado, grave o riesgo vital o potencialmente fatal. Y por último, tenemos que valorar los flujos. En eso se hace mediante la medición del volumen expiratorio forzado en el primer segundo o del flujo expiratorio pico o máximo. Para saber la gravedad del cuadro, vamos a utilizar diferentes parámetros que van a ir encajando por gravedad. Mientras más intensos sean, peor y mayor es el riesgo del paciente. Por ejemplo, en un cuadro leve vamos a tener que el paciente puede hablar en párrafos completos sin problema, mientras que conforme va avanzando va a ir disminuyendo en lugar de párrafos frases, después solo va a poder decir palabra por palabra como Stevie, el de Malcolm en el medio, y llega el punto en el que ya ni siquiera puede hablar en un cuadro de riesgo vital. En la frecuencia respiratoria es básicamente lo mismo, vamos a notar cómo va incrementando hasta que llega un punto en el caso de riesgo vital en el que ya a lo mejor está en paro respiratorio o tenemos una dificultad tan grande que hay disociación tóraco-abdominal. En el caso de la presión arterial se va a mantener normal hasta que llegamos al riesgo vital, en la cual ya hay una hipotensión marcada. Por su parte, la frecuencia cardíaca también va a ir aumentando de acuerdo a la severidad hasta que llega a un riesgo vital en la que puede estar en bradicardia o incluso ausente por paro cardiorrespiratorio. El uso de la musculatura accesoria que iría incrementando, la dificultad para respirar también se encuentra en incremento y por su parte la saturación de oxígeno va disminuyendo. Se recomienda de manera rutinaria la medición por pulsioximetría de la saturación de oxígeno para saber en qué pacientes van a necesitar oxígeno suplementario. Normalmente aquellos pacientes en los que haya una disminución de la saturación de oxígeno necesitamos oxígeno suplementario, tratando de mantener siempre una saturación entre 94 y 98. Aquellos que tienen saturación de menos de 90 o 92 con o sin oxígeno, vamos a ver que suele asociarse a hipercapnia. En ellos está indicada una gasometría arterial.
Además, en pacientes que ya estén en riesgo vital, es decir, que sea muy grave su cuadro, podríamos encontrar que el paciente ya ni siquiera tiene sibilancias, es decir, un tórax silencioso, que está en disociación tóraco-abdominal, que tiene una disminución del estado de conciencia importante y que sus flujos respiratorios, por así decirlo, son tan bajos como menores del 33% o ni siquiera puede hacer la prueba. En aquellos pacientes con un cuadro leve, podemos manejarlos de forma ambulatoria normalmente con beta-2 agonistas de acción corta como salbutamol. ¿Cuánto? De 2 a 8 disparos cada 10 a 15 minutos en la primera hora. O podemos utilizar nebulizaciones de salbutamol de 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos. En aquellas exacerbaciones que sean moderadas y severas, lo ideal sería trasladarlos o atenderlos en un centro hospitalario. Para ello vamos a utilizar igual el salbutamol a las dosis que ya dijimos, pero podemos agregar además un antagonista colinérgico como el bromuro de ipratropio. Este bromuro de ipratropio lo podemos agregar en nebulizaciones 0.5 miligramos cada 20 minutos. No olvidemos que en el caso de exacerbaciones ya moderadas y severas, podemos y debemos medir la saturación arterial y ver si necesitamos agregar oxígeno suplementario. También deberíamos agregar o iniciar corticoides, que pueden ser tanto vía oral como endovenosa, sin problemas, porque esto ayuda a mejorar la resolución del cuadro. Deberían iniciarse lo más pronto posible ante una exacerbación. Se pueden utilizar dosis de prednisona de 40 a 50 miligramos al día por mínimo 5 días en este tipo de cuadros. No se les olvide, si estamos ante un cuadro moderado o grave o incluso de riesgo vital, la prioridad va a ser la referencia o el envío a un área de emergencias. En este caso, lo que podemos hacer para salvar mientras va a ser iniciar el beta-2 agonista de acción corta como salbutamol, el bromuro de ipratropio, los glucocorticoides y el oxígeno para mantener una saturación arterial por arriba del 90%. ¿Qué pacientes debemos hospitalizar? Bueno, aquellos que presenten alguna característica de asma potencialmente fatal o de riesgo vital, como los que no respondan a oxígeno suplementario y mantengan una saturación menor a 90 a pesar de puntas nasales, que tengan hipercapnia presente, que tenga alguna condición psicosocial afectada, como que no tenga red de apoyo, algún trastorno psicológico o psiquiátrico, o que haya estado usando esteroides por sistémicos o por vía oral de manera frecuente. También aquellos que hayan tenido ya antecedentes de asma potencialmente fatal previos. Todos ellos hay que hospitalizarlos. Aquellos pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica, fallo respiratorio grave, alteración del estado de conciencia o fatiga muscular son candidatos a intubación orotraqueal. Cuando se tenga una recuperación del flujo expiratorio y haya síntomas mínimos y no tenga ningún otro factor de riesgo de los que ya mencionamos antes, el paciente podría ser dado de alta. No sin antes haberle hecho una reeducación o una intervención educativa en la que se compruebe que use la técnica correcta de sus inhaladores y que además tenga una cita por lo menos en 5 días con su médico familiar o en menos de un mes con el especialista de así requerirlo. Como conclusión, recordemos que cuando estemos ante la presencia de una exacerbación o crisis asmática, el paciente llega tosiendo, con opresión en el pecho, pueden tener dolor torácico que se asocia a dificultad para respirar y una disminución de la saturación, etc. Vamos a necesitar iniciar broncodilatadores como salbutamol y podemos combinarlos con otros como bromuro de ipratropio o agregar nebulizaciones de cualquiera de estos dos. También en aquellas exacerbaciones moderadas o severas hay que iniciar glucocorticoides como prednisona y hay que iniciar oxígeno suplementario. De lo más importante de esto es que pueden hacer esto mientras están refiriendo al paciente. No se queden con un paciente así porque no van a tener los recursos si este tiene alguna otra complicación. Hay que reajustar tratamiento después de tener estas crisis para tratar de prevenir complicaciones futuras o de que vuelva a ocurrir. Espero que les haya ayudado este video y nos vemos en la próxima.